Buenas noches. Bueno, vamos a pasar a la solución del reto que se publicó hace un par de semanas, si no me equivoco, sobre el tema de lo que es la electrodinámica. Es un ejercicio muy interesante ya que vamos a vincular dos temas: la electrodinámica y la calorimetría. El ejercicio, el enunciado nos dice que se deposita cierta cantidad de hielo en un estado inicial de menos 10 grados Celsius a un circuito eléctrico que está conformado por una fuente de voltaje, la cual va a permitir que se cree una diferencia de potencial, va a permitir la creación de una diferencia potencial entre los bordes de la fuente, la cual va a permitir el flujo de electrones, es decir, la existencia de una intensidad de corriente. Existe también un amperímetro. El amperímetro es aquel instrumento que se va a encargar de medir o cuantificar la intensidad de corriente eléctrica que pasa por el circuito. Y una resistencia. Bueno, la resistencia en este ejercicio es muy importante. Lo vamos a aclarar vamos a especificar cuál es su función más adelante. Bueno, al depositar el hielo nos piden calcular el tiempo en que este hielo va a permitir llegar a su estado líquido, es decir, en palabras más comunes, que el hielo se llegue a derretir. Bueno, el ejercicio se basa en lo que es una conversión de energía. Como sabemos, en la naturaleza hay varios tipos de energía: energía potencial, que puede ser gravitatoria, electrostática, otros tipos de energía potencial. Encontramos energía eléctrica, energía térmica, energía cinética. Y bueno, la propiedad de la energía es que se pueden transformar de una en otra. Este criterio vamos a utilizar en este ejercicio. En este ejercicio vamos a utilizar, se va a analizar y se va a decir que el hielo se derrite debido a una energía térmica. ¿Y quién es el encargado o quién es el agente externo que va a permitir que exista energía térmica? La respuesta es la resistencia. El circuito eléctrico va a brindar energía eléctrica a la resistencia eléctrica. Esta resistencia va a permitir que esta energía eléctrica se transforme en energía térmica. Este proceso se da por la creación de intensidad de corriente eléctrica. Como sabemos, la intensidad de corriente eléctrica que proporciona la fuente de voltaje siempre va a ir del borde positivo hacia el borde negativo, es decir, en este sentido. Esta intensidad de corriente eléctrica, por dato del problema, es 80 amperios. Es lo que lee el amperímetro. 80 amperios. La resistencia eléctrica equivale a 5 ohmios, por dato del problema. Es decir, debido al flujo de electrones, ya que se creó una intensidad de corriente eléctrica, recordemos que la intensidad de corriente eléctrica es el movimiento de portadores de carga, que generalmente son electrones. Esta intensidad de corriente eléctrica va a permitir que los electrones se muevan. Al moverse los electrones en este sentido, se dice en este sentido, pero en realidad no es un sentido concretamente hacia la derecha, o sea, en esta dirección, sino que los electrones, por interacciones atómicas o con los iones de la resistencia eléctrica, van a empezar a chocar. Al empezar a chocar, la resistencia va a emitir un tipo de energía. Este tipo de energía es energía térmica. Esto lo vamos a especificar más adelante. Bueno, por ahora vamos a mencionar el criterio. El criterio se basa en que la energía eléctrica, la cual es proporcionada por el circuito eléctrico, la energía eléctrica se va a transformar en energía térmica, la cual va a permitir que el hielo se derrita, es decir, que pase a su estado, de un estado sólido a un estado líquido. Separamos el ejercicio en dos partes. Uno, en la parte de calorimetría. Vamos a analizar el proceso en cómo el hielo pasa del estado sólido, de un estado de menos 10 grados Celsius, a un estado líquido.
Como recordamos, el mínimo grado, la mínima temperatura para que el agua se encuentre en ese estado líquido es el grado 0 grados Celsius. Para llevar desde menos 10 grados Celsius a 0 grados Celsius, se le debe otorgar al sistema una cierta cantidad de calor. Nosotros denominamos a esta cantidad de calor como Q1. Pero al estar a 0 grados Celsius, el agua se encuentra en un estado intermedio de sólido y de líquido. Para pasar completamente al estado líquido se debe agregar otro tipo de calor. Este tipo de calor se denomina cantidad de calor latente. Como en este caso es un proceso de fusión, recordemos que el proceso de fusión es una conversión de sólido a líquido. Entonces esta cantidad de calor, que la vamos a llamar Q2, es una cantidad de calor latente de fusión. Es decir, la cantidad de calor total que se le debe brindar al sistema es la cantidad de calor 1 para convertir que el hielo pase de menos 10 grados Celsius a 0 grados Celsius, más una cantidad de calor 2. Esta cantidad de calor 2 va a permitir que cuando el agua se encuentre en un estado intermedio de sólido y de líquido, pase a ser completamente líquido. Esta cantidad de calor 2 se llama cantidad de calor latente de fusión. Por teoría, la cantidad de calor latente de fusión, la cantidad de calor 1 es igual a la masa que se analiza por la variación de temperatura por el calor específico del material o del líquido que se analiza, en este caso el agua, más la cantidad de calor latente. Es una cantidad de calor, la cantidad de calor latente se calcula como la cantidad de calor latente de fusión por su masa. La masa que se analiza son 24 gramos. Por dato del ejercicio, el hielo que se coloca en el recipiente es de 24 gramos. Reemplazando sería 24. La variación de temperatura desde menos 10 a 0 son 10 grados Celsius. El calor específico, recordemos que es una propiedad que depende del estado en que se encuentra el material que estamos analizando. En este caso, el material que se analiza es agua. El hielo sabemos que está en forma, es agua en su estado sólido. El calor específico del agua en su estado sólido es un medio, por teoría. El calor latente de fusión es un dato experimental, es un dato que ya está establecido, y en cualquier libro lo podemos encontrar, que equivale a 80 calorías por cada gramo. Y la masa que se analiza, que en este caso sigue siendo 24 gramos. Esto equivale a 2040 calorías. Nosotros debemos recalcar que la caloría es una unidad de energía, pero para pasar a la parte de electrodinámica, en la mayoría de temas sobre energía siempre utilizamos las unidades internacionales. Recordemos que la unidad internacional de la energía es el Joule o Julio. En este caso, siempre para el tema de calorimetría utilizamos calorías, pero en este ejercicio nos conviene utilizar en joules, porque vamos a entrar a la parte de electrodinámica. Por dato, el ejercicio nos dice que 0,24 calorías equivale a un joule. En esta parte estamos transformando. Las calorías se van, y en joule, esta misma cantidad de energía expresada en joule equivale a 8500 joules. 8500 joules. Acá termina la parte calorimétrica. Vamos a resumir la parte calorimétrica. En esta parte estamos analizando cuánta cantidad de energía se debe otorgar al sistema para que el hielo o el agua en su estado sólido, específicamente a los menos 10 grados Celsius, pase a su estado líquido, es decir, logre derretirse completamente. Cuando se dice derretirse completamente, es toda su masa, es decir, 24 gramos. Es por ello que las masas las trabajamos con 24 gramos. Esta cantidad de energía o esta cantidad de calor equivale a 8500 joules.
Ahora vamos a pasar a la segunda parte del ejercicio, que es la parte electrodinámica. En la parte electrodinámica lo que nos va a interesar es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica va a ser el medio de conversión de energía eléctrica y energía térmica. Esto lo vamos a explicar ahora. ¿Por qué es el medio de transformación? Bueno, como sabemos, el voltaje va a permitir la creación de una intensidad de corriente, que en este caso es en este sentido, en sentido horario. Es decir, la intensidad de corriente va a pasar por acá. La intensidad de corriente eléctrica, por definición, es el flujo de electrones. Es decir, los electrones están en movimiento. Como están en movimiento, se supone que los electrones se mueven en este sentido, pero en la realidad no ocurre así. ¿Por qué no ocurre esto? Porque cuando los electrones se están moviendo en este sentido, va a haber una interacción. Va a haber interacción con los átomos o iones que se encuentran en la resistencia eléctrica. Esta interacción va a permitir que estos electrones empiecen a chocarse con átomos y los iones que se encuentran en la resistencia eléctrica. Al haber choques, la resistencia se va a empezar a calentar, sobrecalentar. Este sobrecalentamiento va a ocasionar salida de energía. Esta salida de energía es energía térmica. Como sabemos, cuando algo está caliente, lo que emite es energía térmica, energía calorífica. Es esto el sentido en cómo la energía eléctrica se transforma en energía térmica. ¿Por qué? Por el choque de los electrones, con los átomos o iones de la resistencia eléctrica. Entonces, la cantidad de calor total que se necesita para derretir todo el agua va a ser igual a la cantidad de energía que se emite, la cantidad de energía térmica que emite la resistencia eléctrica, que por teoría es la potencia por la variación de temperatura. Antes recordemos que esta emisión de energía térmica va a permitir también el sobrecalentamiento del recipiente. Al sobrecalentarse el recipiente, entonces se va a sobrecalentar los objetos que están dentro de ella, en este caso los bloques de hielo. Al sobrecalentarse los bloques de hielo va a permitir que el hielo se derrita y llegue al estado líquido. Ese es el sentido del problema. Entonces ahora es solo cuestión de utilizar las fórmulas. La cantidad de calor es igual a la energía que emite la resistencia eléctrica, y bueno, la energía que emite la resistencia eléctrica es la potencia que emite por su variación de tiempo. La cantidad de calor que se necesita es 8500 joules. La potencia que emite la resistencia eléctrica se sabe que es la intensidad que pasa por ella por la diferencia de potencial o el voltaje que existe entre sus bornes. Es decir, este voltaje, esta fuente, que es la que permite la creación de la intensidad de corriente eléctrica por la variación de tiempo. Por teoría sabemos que el voltaje es igual a la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia. Entonces 8500 es igual a la intensidad, el voltaje lo reemplazamos, y por R por la variación de temperatura. 8500 es igual a I al cuadrado, pero I vale 80 amperios, 80 al cuadrado, por la resistencia, que en este caso es 5 ohmios, por la variación de temperatura. Esto dividiendo .200, la variación de tiempo sale 0,265 segundos. Y esta sería la respuesta. Vamos a resumir el ejercicio para que se pueda entender un poco mejor. Entonces, el ejercicio se basó en esto, en la transformación de energía eléctrica en energía térmica. ¿Quién va a permitir esta conversión? La respuesta es la resistencia eléctrica. El choque de los electrones que están fluyendo debido a que se creó una intensidad de corriente eléctrica proporcionada por el voltaje, por la fuente, va a permitir que los electrones se muevan. Al moverse los electrones no va a ser un movimiento exactamente en esta dirección, sino los electrones tienden a ir en esta dirección, pero como hay átomos o iones en la resistencia eléctrica, estos van a interactuar.
como interactúan, esta energía, como es flujo de electrones, entonces los electrones se mueven. Como los electrones se mueven, hay energía eléctrica, pero los electrones también chocan. Entonces esta energía eléctrica, esta energía cinética, diré, se va a ir transformando en energía térmica. Es decir, hay una transformación de energía cinética de los electrones, ya que se mueven, en energía térmica, ya que cuando chocan van a liberar energía. Esta liberación de energía es energía térmica. Esta liberación de energía térmica va a permitir el sobrecalentamiento del recipiente, el cual va a permitir que el hielo se derrita y llegue a su estado líquido. En total, el proceso para que el hielo se derrita va a tomar un tiempo de 0,265 segundos, que es el dato que nos pide. Bueno, eso sería todo el ejercicio. Gracias.